Bienvenidos al segundo Foro Nacional de Periodismo Científico y Divulgación de la Ciencia. Yo soy Tania Balbuena y hoy vamos a tener un panel muy interesante. Vamos a darle la bienvenida a Andrea Navas, que es consultora en políticas de CTI, gestora de investigación de la Universidad de La Salle. Esperamos que ingrese Andrea, Mauricio Jaramillo, quien es director de Hangouts de Periodismo y Impacto TIC, un medio de tecnología para Colombia, el doctor Luis Núñez, quien es coordinador de posgrado de la Escuela de Física y Facultad de las Ciencias de la Universidad Industrial de Santander, y por supuesto también a Diego Navas, quien es miembro de Science Lab, quien también tuvo una iniciativa de ciencia dentro del Campus Party de este año en Colombia. Vamos a esperar aquí quienes nos ingresan. Vamos a admitir a todas las personas que hoy van a acompañarnos a este panel. Como les estaba diciendo, les damos una calurosa bienvenida a los que se conectan a esta transmisión Zoom, que luego van a poderla ver en las redes sociales de las asociaciones. Estamos en el segundo Foro Nacional de Periodismo Científico y Divulgación de la Ciencia, con unos panelistas muy importantes con los que vamos a tomar temas de cómo se comunica la tecnología, parte de la ciencia e innovación nacional. Para ello nos acompaña el doctor Luis Núñez, quien es coordinador de posgrado de la Escuela de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Industrial de Santander. También tenemos a Mauricio Jaramillo, director de Hangouts de Periodismo e Impacto TIC, quien es un medio de comunicación de tecnología y también parte de ciencia. Estamos también con Andrea Navas, quien es consultora de políticas de CTI y gestora e investigadora de la Universidad del Valle. Y por supuesto con Diego Navas, quien es miembro de Science Lab y también tuvo su cuota de científica dentro del Campus Party en Colombia este año. Entonces les doy la calurosa bienvenida a quienes hoy se están conectando y vamos a iniciar puntuales este panel con la primera pregunta, una pregunta que es de acuerdo a la perspectiva de cada uno de nuestros hoy representantes en esta línea temática, es desde su perspectiva, cómo tratan los medios de comunicación especializados y los que no lo son, la tecnología y la innovación nacional. Y para esto quiero darle la palabra a Mauricio Jaramillo. Bienvenido, Mauricio. Hola Tania, muchas gracias por la invitación y Andrea, Luis, Diego, un gusto compartir este panel con ustedes. Y bueno, mi visión es muy autocrítica realmente. Tanto los medios generalistas como los medios especializados nos quedamos muchas veces con la coyuntura. De hecho, cuando pensamos en tecnología y en ciencia, primero pensamos en los centros mundiales de tecnología, en Silicon Valley, en Europa, y cuando vemos en Colombia qué estamos haciendo, nos quedamos muchas veces con lo anecdótico. Y aquí me gustaría reflexionar, cuando empezó la pandemia, surgieron los proyectos en Medellín, en la Universidad de La Sabana de ventiladores, pruebas de 3D, de impresión 3D, y de pronto no volvimos a hablar nada de eso, no se volvió a saber nada o mucho de esto. ¿Y qué pasó? La gente no sabe, en los medios no sabemos, nos quedamos muchas veces simplemente con lo anecdótico. Y una punto adicional es que muchas veces decimos apoyemos la ciencia, apoyemos la innovación, como que porque es que toca apoyar el talento nacional, y no, es que realmente deberíamos hacerlo porque se están haciendo cosas buenas, porque hay colombianos que están logrando grandes cosas aquí en Colombia, no solo afuera, que es cuando también los destacamos, ¿no? Cuando triunfan acá, cuando logran cosas acá, nos quedamos como que no, todavía no les creemos. Cuando sale la colombiana en la NASA, ahí sí hay que creerle y ahí sí la destacamos. Entonces, es muy autocrítico lo que comparto. Sé que ha habido una evolución, pero creo que nos falta muchísimo y más conciencia de que se está haciendo ciencia en Colombia, de que hay muchas cosas por mejorar, pero también hay muchos logros y nos quedamos muy cortos en ese cubrimiento. Bueno, y vamos a darle paso a nuestra cuota femenina acá, a Andrea Navas. Cuéntanos, desde tu perspectiva, ¿cómo ves que tratan los medios de comunicación estos temas?
Muchas gracias, Tania. ¿Ahí me escuchan bien? Bueno, un saludo a todos los panelistas, a Mauricio, al profe Luis, a Diego. Gracias por estar aquí. Yo también tengo esa versión autocrítica de que nos quedamos como con el titular que más llama la atención, y ahí hago una referencia a la famosa anécdota que cuando las regalías de ciencia, tecnología e innovación empezaron a verse algunos problemas en su ejecución por la misma dinámica proyectos de inversión y no de investigación de pollos en el Cauca. No sé si ustedes recuerdan esa famosa noticia, y que se había ido para un spa. Y era el gran escándalo que justificó, por así decirlo, que para ese periodo del gobierno de Juan Manuel Santos se desviaran estos recursos para carreteras terciarias. Y cuando uno se pone a ver en el fondo, bueno, ¿qué era? Yo invito a que los periodistas y los comunicadores de ciencia hagamos, y es no quedarnos con solo la vida en su momento, sino que busquemos la contraparte de la situación. Y en ese momento, cuando uno se pone a investigar, esa plata del asadero de pollos, pues era un proyecto gigantesco de empoderamiento en tecnología para emprendimientos del Cauca. Entonces, no esperemos que sea tecnología, como dice Mauricio, tecnología de la NASA. Pues si los emprendimientos del Cauca están en un asadero de pollo y en un spa, pues qué bonito que las regalías lleguen a esas microempresas y que lleguen a mejorar procesos de innovación organizacional e innovación tecnológica en nuestras microempresas. Y el recurso que se había desviado para este asadero de pollo supuestamente desviado, pues era el 10% o menos de lo que realmente valía todo el proyecto. Entonces se estigmatizó, por así decirlo, el uso de las regalías de ciencia, tecnología e innovación por un titular muy grande, porque el titular del asadero de pollo salió en todas partes. Y lo mismo está pasando ahorita con el de laboratorios para biología molecular de COVID, que también Tania maneja muy bien ese tema. Se hace una convocatoria para fortalecer nuestros laboratorios de biología molecular en todo el país, porque no tenemos la capacidad de niveles de bioseguridad para que nuestros investigadores estén protegidos del virus y el virus se pueda investigar y no salga del espacio donde se investiga. Y esto es una infraestructura costosísima. Y la Contraloría vuelve y dice, es que 2.000 millones de pesos para un laboratorio, eso es mucha plata, y eso, ¿a qué horas van a construir eso y a qué horas van a dar los resultados? Entonces es ver un poquito más allá de pronto de esas alarmas que están dando las entidades de control, y como comunicadores de ciencia tratar de ver el otro lado de la situación para explicarle incluso a las entidades que hacen el control y veeduría, pues cómo son las situaciones en ciencia, cuáles son los costos de la tecnología en nuestro país, cuáles son los tiempos de implementar esa tecnología y por qué implementamos tecnología de esa forma. Perfecto. Y ahora esta misma pregunta para el profesor Núñez, quien maneja varios procesos desde la universidad en la cual trabaja. Quisiera saber cómo ve desde su perspectiva esto que está pasando en los medios de comunicación nacional en cuanto a ciencia, tecnología e innovación. Lo veo mal y me uno a la autocrítica, pero también a la crítica, ¿no? Para empezar, hay dos cosas, ¿no? Hay una falta de comprensión del proceso científico. El proceso de tener cultura científica significa eso que acaba de decir Andrea. Si eso es mucha plata ¿para qué? Es decir, ¿qué es lo que significa innovación? ¿Qué es lo que significa invertir en ciencia básica? ¿Cuáles son los tiempos característicos de que una aplicación sea efectivamente disruptiva? Ahora nosotros estamos contentos porque no utilizamos más mapas, utilizamos el celular, el GPS. El GPS es una derivación de la aplicación de la teoría general de la relatividad. Y por muchos años me han dicho, ¿y para qué tú estudias eso? ¿Y eso para qué me sirve? Entonces,
hay una falta de comprensión de la cultura científica por parte, digamos, de la sociedad. Y eso tiene digamos, fundamentalmente un responsable que somos los grupos de investigación. Porque nosotros queremos que todo el mundo entienda lo importante que somos nosotros y no hacemos esa labor. Entonces, ese es del lado del extremo del tubo. Del otro lado del tubo está los comunicadores. Los comunicadores son unos profundos ignorantes en ciencia. Y sencillamente es trivial. Hacer ciencia requiere una formación que no es de lectura, es de reflexión, es de práctica. En muchos sitios en el mundo se están reciclando científicos para ser comunicadores. Eso va a ser mucho más fácil. Pero comunicadores reciclados a comunicar la ciencia es mucho más difícil. Y siempre se quedan en generalidades, por razones obvias. Lo otro que ha habido en algunas regiones y algunos países son formación de periodistas, de comunicadores sociales especializados. Es decir, que tú no salgas del pregrado como un comunicador social generalista, sino que efectivamente tengas una formación técnica en alguno de los aspectos. Entonces, el problema tiene varias aristas y lo más importante que yo creo que tenemos que reflexionar es cómo lo resolvemos. Y el cómo lo resolvemos involucra a cómo incorporamos a los grupos de investigación a hacer divulgación de la ciencia. Y eso tiene varias formas. Una, cómo los comunicadores sociales van a los grupos de investigación y hacen pasantías. O cómo yo pongo a mis estudiantes a que interactúen como los comunicadores sociales y sepan comunicar la ciencia y hacemos algún tipo de sinergia entre esos dos sectores. Si no hacemos eso, estamos absolutamente fuera de juego. Y para terminar, quiero puntualizar la importancia de eventos como este. Esta es la única oportunidad que tenemos. Mentira, no va a ser la única. Espero que... Yo quisiera que fuera la única, porque los costos sociales son muy grandes. Y aquí ya aclaro lo que quiero decir. Esta es la primera vez en la historia de la humanidad en que todos estamos esperando una maldita vacuna. Tenemos 3. Queremos salir de las casas. Estamos presos en las casas. Esta es la primera vez en la historia de la humanidad que estamos empezando a creer en la ciencia. Hay una cantidad de estúpidos que no creen y hacen manifestaciones, no se ponen mascarillas. Eso es otra cosa. Digamos, este tipo de reacciones están. Pero es la primera vez en la historia de la humanidad en que tú estás creyendo en la gente que está en un laboratorio haciendo unas cosas que tú no entiendes. Y estás confiando en que esos tipos te van a sacar de la prisión en donde estás. Entonces, es absolutamente clave este momento para llevar el mensaje de que tenemos que entender que hay una gente que está haciendo unas cosas que a nosotros no las entendemos, pero como dijo alguien alguna vez, creo que se le atribuye a Faraday, ¿para qué usted está investigando en eso de los campos electromagnéticos? No sé, pero tú seguro le vas a poner un impuesto cuando tengamos 30 años de lo que yo estoy haciendo. Entonces, ahí tenemos que insistir. Exactamente. Y bueno, antes de adelantarnos a lo que están haciendo cada una de las instituciones, quiero saber la mirada de Diego Navas, como también investigador, cómo ve en los medios de comunicación esa cobertura en temas de ciencia, tecnología e innovación. Hola, muy buenos días para todos los panelistas, para los invitados y para los participantes. Para ti, Tania, también, gracias por la invitación. Bueno, yo creo, y digamos que cuando leí la pregunta, es como a veces encuentro en las noticias, en los medios de comunicación masivos, llamémosle los diarios, llamémosle la televisión, llamémosle la radio. Muchas veces los titulares son muy entusiastas, en algunas veces, y eso tiene unos lados positivos y unos lados negativos. El lado positivo es, por ejemplo, siempre veo titulares del tipo: científicos colombianos hallan tal cosa, científicos colombianos descubren tal cosa, científicos colombianos innovan en tal cosa. Esto demuestra que sí, digamos que le damos un valor a que se haga ciencia en Colombia, aunque la ciencia que se hace en Colombia, el talento de los investigadores, pues son de talla, pero a la vez pues también hay unas deficiencias. Algunas veces en el contenido de estas notas o de
estas comunicaciones nos dan el problema, los conceptos, las soluciones, pero no ahondan mucho en para quién se beneficia con esos resultados, qué comunidades se benefician, cómo se benefician, en qué tiempo quizás se benefician. Entonces quizás es un problema que se puede seguir solucionando, como lo decía el profesor Luis Núñez, que hay muchos periodistas que desconocen de la ciencia y científicos que desconocen del periodismo. Esa relación tiene que mejorar muchísimo en las próximas décadas, digamos. Y lo otro, como en mi formación científica, también a veces eso se nota. Lees una nota de prensa en un diario y te preguntas, pero ¿por qué dice eso? Pero ese término no es, o ese concepto no se aplica ahí. Entonces, sí, verdaderamente sí es necesario como esa relación más estrecha entre un periodista o un científico. Perfecto. Y tu respuesta me da a continuación a la siguiente pregunta, que es, ¿cómo aborda cada uno desde sus organizaciones o desde el nivel personal estas problemáticas, ¿no? Cada uno está desde la academia o propiamente en los medios de comunicación o está en la parte investigativa. ¿Cómo ustedes abordan parte de la solución en cuanto a este tema mediático de la tecnología, innovación y ciencia en los medios de comunicación? Y quiero volver a empezar por Mauricio. Me toca a mí así a mansalva, mientras los demás se preparan. No, mentiras. Muy bien, en Impacto TIC empezamos con que el equipo pues, de periodistas venía trabajando en tecnología e innovación 10, 15 años y dijimos, hay vacíos en cubrimiento de ciencia. Entonces, nuestra inicial TIC, pues la convertimos en tecnología, innovación y ciencia y estamos avanzando. Digo que estamos avanzando, es que estamos apenas empezando, hemos hecho cosas, hemos hecho aportes, hemos hecho, creo que, buenos contenidos, pero todavía no en el volumen y en la frecuencia que queremos. Sin embargo, ¿qué tratamos de hacer? De aportar unas miradas atractivas, y es que hay algo que decía Luis, quiero retomarlo, y es que, claro, los periodistas no somos científicos, y en periodismo deportivo el periodista de pronto nunca tocó un balón, pero puede pontificar y es fácil simular que se entiende el tema. En ciencia no es fácil simular, no se puede engañar. Entonces el periodista que no sabe de ciencia o no es científico, pero le gusta la ciencia, pues tiene unos límites y los tenemos claramente, entonces tenemos que buscar no la profundidad, sino cómo lograr otros objetivos. Para la profundidad están los científicos que son comunicadores y divulgadores. Para eso están los científicos, para volverlo atractivo, para hacer que la gente se interese en la ciencia, para que la gente, los niños empiecen a tener héroes científicos y no solo héroes reggaetoneros. Para eso estamos los periodistas. Yo creo que ahí tal vez habrá excepciones afortunadas del periodista de ciencia que además por cuenta propia logró tener un nivel de profundidad en conocimiento fabuloso, pero no creo que debería ser la expectativa con nosotros los periodistas, sino apasionarnos, interesarnos y hacer que eso se traslade a nuestros contenidos y nuestras audiencias puedan acercarse a la ciencia de una forma distinta. Pero está del lado, y refuerzo lo que decía Luis, del lado de los científicos también hay una misión grande, es decir, la culpa, entre comillas, sin querer ser negativo, de que nos quedemos cortos todos, es también del lado de los científicos que todavía están en su círculo cerrado, que todavía hablan en un lenguaje que entre más ininteligible sea para el resto de la humanidad, entonces mejor. Ahí es un reto de lado y lado. Pero bueno, ese es el aporte de Impacto TIC y queremos seguir evolucionando porque, pues como les digo, estamos apenas dando pasitos. No, y son buenos pasos y por eso seguimos acá en este tipo de eventos colaborativos, conociéndonos, apoyando este talento nacional y por supuesto las buenas iniciativas. Y esto me recuerda algo que ayer se hablaba en el foro peruano de esas diferencias marcadas entre el periodista que hace ciencia y el divulgador científico, como tú bien lo dijiste, el que ya profundiza estas líneas temáticas, pero el periodista tiene que hacer periodismo y tiene que buscar, digamos, esa crítica y ese análisis
análisis de lo que está haciendo, ¿no? Ya para eso los divulgadores pueden hacer como esa línea temática más definida, pero para ello no me adelanto y qué mejor que Andrea Navas, que nos diga desde su perspectiva y desde todo lo que ella ha trabajado en temas de comunicación y como científica también, cómo ha abordado esta problemática. Cuéntanos, Andrea. Gracias, Tania. Efectivamente, desde pues hace más o menos 10 años, junto con un colega, Fernando Luna, empezamos una iniciativa que se llama Café de Ciencia, que son estos espacios donde nos reuníamos en un bar, en un restaurante, llevábamos 2 científicos a que contaran sus resultados de investigación a un grupo abierto de personas que quisieran escuchar de la temática. Hemos hecho aproximadamente unas 15 versiones, pues ya este año obviamente no lo logramos hacer. Hicimos también un chocolate de ciencia para retomar también la cultura del cacao de nuestro país, que así como el café es tan importante, hay que retomar el tema del chocolate, del cacao, de su valor cultural y su valor nutricional, ¿no? Y también en salud. Entonces ha sido romper estos sitios de que la ciencia solo se hable en las universidades, en los laboratorios, y sacarlo a los bares, a los cafés, a los restaurantes. Esa ha sido una. La segunda, pues como ustedes saben, por redes sociales. Yo soy por Twitter la más cansona cuando hay alguna situación y de pronto hacer esas menciones de cosas. Recientemente, pues, y también como esa discusión entre que no es quien tenga la culpa o quién tiene que formarse, si el científico en comunicación o si el comunicador en la ciencia. Yo me siento como en la mitad. Entonces, recientemente, pues Nicolás Bustamante en El Tiempo publicó la noticia de una patente que sacó la Universidad Nacional, un colega amigo en temas de extracción de extractos de fruta y por un mecanismo que se llama fluidos supercríticos, y también tenía un concepto que decía como extracción de fluidos supercríticos, y en realidad era con fluidos supercríticos para que se entendiera mejor, y fue simplemente escribirle a Nicolás para que pues corrigiera ese término. Entonces no sentirnos como que si leemos algo mal desde la ciencia, decir, es que esos científicos, esos periodistas no saben nada, sino pues escribámosle y ellos lo van a entender y lo van a cambiar y van a aceptar pues esas correcciones de edición. Y finalmente en este último año me ha abierto las puertas a la visión de que para lograr toda esta comunicación de forma mucho más impactante y con una apropiación de la ciencia, debemos involucrar a la ciudadanía en los procesos de ciencia, tecnología e innovación. Y me estoy incursionando en el tema de laboratorios ciudadanos de innovación. Y es como empezamos a crear unos espacios de co-creación de tecnología, de soluciones, donde la ciudadanía también aporta conocimiento, aporta ideas, aporta la forma como entiende los problemas. Entonces, estoy incursionando en el tema de laboratorios ciudadanos de innovación, y vamos a ver cómo nos va con esta iniciativa. Excelente en lo que nos estás contando y por supuesto el diálogo y el trabajo en equipo constante. Por eso este espacio no solo es de periodismo científico, sino y divulgación, porque también los comunicadores de ciencia tenemos que hacer ese enlace, ¿no? Y trabajar en equipos, más en un año tan caótico y con un coyuntural como el que estamos viviendo, necesitamos aún así trabajar todos en equipo. Pero vamos a ver desde la Universidad Industrial de Santander todas las iniciativas que están desarrollando, y por supuesto acá el profesor Luis Núñez nos puede comentar un poco más de cómo están abordando esta problemática. Mira, hay varias aristas y tienen que ver. Yo creo que la pregunta tiene detrás por un lado, está chévere compartir iniciativas, ideas, de tal manera a ver si las podemos replicar, y ahí está lo de colaboración. Pero lo otro que me queda un sabor en esa pregunta, que es el voluntarismo. Es decir, ¿cómo, si eso no te lo valoran en tu carrera profesional, estoy hablando de los científicos, cómo, que inclusive está acuñado, ¿okay? Digamos, el síndrome de Carl Sagan,
de que es un científico, pero hace divulgación y es mal visto por sus colegas. Como si eso no te produce, digamos, beneficio. Ya no te produce beneficio académico, pero tampoco económico. Y lo que hace es cargarte de trabajo porque lo hace. Entonces, yo creo que también hay que hacer una reflexión de cómo transformamos esa acción voluntarista en algo más institucional. Y cuando tú me pones el nombre de la Universidad Industrial de Santander, yo te diría que la Universidad Industrial de Santander nos ha no solamente dejado hacer, sino nos ha apoyado. O sea, el Café Científico de Bucaramanga no se hizo este año, pero tenía 7 años haciéndose, una vez por mes. La divulgación en el planetario y en el observatorio se hace absolutamente todos los domingos en Vecinos y Amigos. O sea, nos dan unos espacios. Y ahí quería yo pegarlo con una situación que es eso no es voluntarismo, eso es sencillamente como una institución te respalda en esa línea. Pero la necesidad de hacer proyectos de ciencia ciudadana, que es otra cosa que hemos hecho. En este momento, la calidad del aire en Bucaramanga está funcionando gracias a que hay 3 colegios que han mantenido las estaciones meteorológicas que desarrollamos, apoyados por Colciencia, en un proyecto de ciencia ciudadana. Entonces, hay varias cosas que se pueden hacer, pero insisto, y lo que quería mencionar es lo siguiente. En ciencia hay comunidades organizadas, física de altas energías, los astrónomos, que han entendido que para tener instrumentos tan grandes, para tener proyectos efectivamente que tengan una innovación disruptiva, se necesitan grandes inversiones. Y para tú hacer grandes inversiones, tienes que echarle el cuento a la sociedad de que lo que tú estás haciendo es importante y ese inmediatismo que hablaba Diego, de cuál es el tiempo en el cual lo que tú haces se va a revertir, hay que tratar de borrarlo. Yo sé que tenemos una sociedad que tiene muchísimos problemas que hay que resolverlos, pero el inmediatismo nos va a cambiar efectivamente la capacidad de impacto que tengan los científicos. El CERN tiene una divulgación y un periodismo científico de altísimo nivel, porque ellos entienden que hay un costo en ese proyecto que tiene que divulgarse a la sociedad. Los observatorios, tanto los europeos como los norteamericanos, tienen una grandísima cantidad de divulgación porque yo quiero que la sociedad se entere de lo que yo hago. Y eso es distinto. Los químicos no hacen eso. Los químicos no son colaboraciones de 4.000 investigadores, o sea, alrededor de un instrumento. Los químicos están en su laboratorio, mirando su vaina. Y entonces, claro, el efecto de preocuparte por esos detalles. Yo quiero formar que un estudiante mío que tenga doctorado, pero que escriba muy bien, se dedique al periodismo. Yo quiero hacer grandes encuentros de ciencia y periodismo. Porque ahí, poco para conversar con Mauricio, está bien que existan unos periodistas que saben ciencia y unos que no saben ciencia. Los que saben ciencia, chévere, porque van mucho más profundo. Los que no saben ciencia, anuncian la ciencia. No me gusta. Eso es exactamente como en gastronomía, tú me anuncias restaurantes o me hablas de la cultura gastronómica de la cocina peruana. ¿Okay? La historia de la cocina peruana, cuál es la fusión entre los chinos, los japoneses. Esos matices, yo lo que creo que hay que poner el acento es en la cultura científica, porque eso es lo que nos va a evitar los políticos ignorantes que digan eso es mucha plata. O sea, el problema es cómo llegamos a los estamentos políticos y formamos, en términos científicos, creamos una cultura científica que permee el estamento político. Y es muy cierto esto lo que tú nos estás comentando y también cuando dialogábamos que partían también iniciativas desde la red,
las regiones para encuentros nacionales como este, y que por supuesto ya la idea es integrarnos y seguir colaborándonos con las regiones, con ustedes que están haciendo tantas y variadas actividades como estas que mencionan para seguir promoviendo. Esto no es una tarea fácil y por eso la siguiente pregunta viene con ese toque más propositivo y más de cara al futuro. Estamos dentro de una pandemia, estamos mirando un nuevo decenio que inicia y necesitamos ver qué oportunidades ustedes ven en la cobertura de estos temas dentro de nuestro país, ¿no? Estamos en varios cambios y también a nivel mediático van a cambiar las cosas. Entonces, desde su perspectiva también, ¿cuáles creen que son esos cambios? Y voy a iniciar por Diego Navas. Bueno, cambios en la comunicación. Yo creo que ahorita son muchas comunidades digitales, comunidades virtuales, y esto hay que explotarlo. Sin embargo, yo creo que también esto no es cierto para todos. Pensemos en gente en la ruralidad, en gente en regiones muy apartadas con difícil acceso a Internet o que no tengan dispositivos móviles. Entonces hay que pensar en soluciones que puedan llevar la divulgación, la comunicación científica a estas personas que están, digamos, en estos lugares. Pensemos, por ejemplo, en que la radio local, la radio del municipio pueda tener un espacio de, digamos, de que se enseñe ciencia o que se transmitan las ideas de lo que se ha llevado a cabo en la región, en la universidad de la región, en el instituto de la región, ese tipo de cosas. Esto es muy importante para hacer que la verdadera objetivo de la comunicación sea democrático, sea participativo, que todos puedan gozar digamos, de este patrimonio que es el conocimiento que que construimos los científicos. Esa sería como mi perspectiva. Por supuesto, y quería que lo complementaras cómo fue la experiencia de tener, digamos, un espacio de ciencia dentro del proyecto de Campus Party, que es un proyecto más tecnológico, como para que nos concluyas esa parte. Sí, en Campus Party, que es un evento digamos, se les llama de los geeks, pero que también es de tecnología, de programación, de videojuegos, de todas estas cuestiones, pues es muy importante destacar que la organización abrió sus puertas por primera vez a temas de ciencia, tecnología y salud. Entonces nosotros pues recibimos esa noticia muy bien, nosotros empezamos a planear las cosas, empezamos a decir qué contenido nosotros podíamos colocar para un escenario donde el público general va a decir Campus Party. Entonces Campus Party ya se hacen a la idea de lo que acabo de mencionar, ¿sí? Entonces, ¿quién se iba a imaginar que en Campus Party pues lleváramos científicos a hablar de salud, a hablar de virus, pero también se habló de cosas de inteligencia artificial, se habló de cosas con fotógrafos de la National Geographic, o sea, trajimos muchísimas personas, involucramos a muchísimos actores para que tuviéramos un público muy amplio, que le gustara, que en este primer evento dejáramos claro que podíamos generar un contenido que pudiera impactar a toda esta comunidad y que en eventos posteriores, que ya la gente conoce cómo es el evento y que hay digamos, un área que es dedicada a la ciencia, pueda también decir como yo ya sé más o menos de qué trata, a mí me gustaría también estar en ese evento. Entonces fue una experiencia muy chévere, que estos eventos también abran las puertas a la ciencia y ojalá muchos eventos más en Colombia también le abran la puerta a la ciencia porque pues después de todo la ciencia permea muchas áreas, entonces está en todo. Por supuesto, y hablamos ya del modelo integrador y ahí y paso a Mauricio Jaramillo con esta pregunta de las oportunidades en temas ya de medios de comunicación y tú manejando uno y que ya veo también que has integrado como la ciencia, tecnología y la innovación. ¿Cómo ves de esto de cara al futuro? ¿Qué viene, por ejemplo, para ti en tu sala de redacción, ¿no? Para los temas de este nuevo decenio en cuanto a estas oportunidades. Soy optimista con lo que viene. Creo que de todas maneras ha habido una evolución en la oferta de contenidos. Creo que por el lado de los medios generalistas no podemos esperar un cambio.
¿Por qué? Porque en gran medida los grandes medios siguen en su batalla por crecer en tráfico, por crecer en pauta, como que no se han dado cuenta de que el mundo y las audiencias han cambiado, somos más exigentes como audiencia, etcétera. Entonces puede que surjan cosas buenas en los grandes medios, pero no tengo grandes expectativas. En cambio, hay un mundo inmenso por desarrollarse para el surgimiento de medios nativos digitales. Y pues aquí estamos N+1 representado contigo, Impacto TIC conmigo, pero por ejemplo, hay medios que como El Gato y la Caja, que es uno que siempre menciono, que es un medio argentino creado por científicos, aburridos de que en Clarín y La Nación no daban pie con bola a los periodistas, como decimos en Colombia, y crearon un medio hecho por científicos. Ahí creo que hay espacio para que surjan nuevos medios y realmente no es competencia para nosotros dos, sino que es que todos, entre más estemos en este camino de divulgar, compartir, publicar de ciencia, pues mucho mejor. Entonces creo que hay espacio. Hay que educar a todos los actores. Por un lado, gobierno, obviamente. Por el otro lado, las empresas que hoy todavía patrocinan cosas virales que realmente hasta les dañan la reputación. Bueno, hay empresas que trabajan y promueven contenidos de responsabilidad social empresarial, de emprendimiento. Ciencia puede tener un espacio para tener patrocinio, pero pues hay que hacer la tarea de educarlos, de motivarlos, de mostrarles por qué, también de construir audiencias y no se hace de un día para otro, lo sabemos, pero creo que hay mucho por crecer ahí, entonces, por el lado de los medios nativos digitales. Y creo que ahí debemos dar un paso de más colaboración y más integración entre el mundo científico y el mundo de los medios. Todavía siento que a veces como que se ve una rivalidad, ese es científico y el científico hablando mal de nosotros los periodistas, creo que, y Andrea lo dijo, una forma cuando uno ve una bestialidad publicada en el medio es decir, estos periodistas son lo peor, la otra es, digámosle que se equivocó ahí y seguro que el periodista lo agradece, no todos, algunos todavía viven en el pasado con un ego gigante, pero el periodista seguramente lo va a agradecer, lo va a corregir y además va a tener a Andrea como fuente cuando vuelva a escribir de algún tema similar y vas a ver que tiene que ser más cuidadoso. Entonces, es ser más colaborativos. También del lado de nosotros no decir, no, pero es que esos científicos no le contestan a uno nunca, ¿no? Pues seguir en la búsqueda. Cuando alguno por fin le respondió, destacarlo y lograr que de verdad trabajemos en equipo. Yo creo que todavía seguimos aislados y hay mucho por progresar, pero creo que no es imposible. Hay avances. Y Andrea ya nos dio un ejemplito muy sencillo de cómo sí se puede. Por supuesto, y para precisar a todos los que están viendo este Zoom y los que van a ver la transmisión, ayer hablábamos con Jesús Vélez, que es periodista tecnológico en Perú, y quiero que tú, al igual que él, hagas la precisión de qué es un periodista en tecnología, que la definición como tal, para dar esa diferencia de lo que tú realizas, por ejemplo, lo que realizan algunos de tus periodistas. Muy bien. Pues un periodista de tecnología es que es demasiado amplio, pero básicamente los periodistas de tecnología surgimos para compartir y divulgar también los avances tecnológicos, pero en un momento de la historia era como, llegó esto, se inventó el láser. Hoy en día el periodista de tecnología ha evolucionado porque la tecnología es hoy inherente en la vida de todo el mundo. Entonces, es tan amplio el campo y también en ciencia. El periodista de tecnología debería poder escribir un tutorial de cómo hacer tablas dinámicas en Excel y debería ser capaz de hacer una investigación de qué ha pasado con los puntos Vive Digital en Colombia y si hubo corrupción o no. Es amplísimo. En ciencia es lo mismo. Seguramente debería explicar cómo se hacen las vacunas y debería también investigar qué pasó en Popayán con tal proyecto de ciencia y tecnología. Es muy amplio y por eso ahí quería reflexionar alrededor de lo que decía Luis de que sí, ojalá pudiéramos tener el nivel de profundidad, pero me hago la reflexión, ahí me salió un poquito, Tania, pero si un físico no es capaz de entender a fondo cómo funciona un virus, probablemente un astrónomo seguro que no es capaz de resolver un problema químico, pues no podemos esperar que un periodista sea una autoridad en todos los temas. Lo que sí podemos esperar es que
los periodistas de ciencia, y ahí me extiendo a los de tecnología, seamos apasionados, estemos queriendo aprender siempre, adquiramos ese pensamiento científico, es más allá del dominio de todas las ciencias, porque no lo logra ni el científico más completo. Yo creo que eso es lo que podemos esperar. Y en Impacto TIC, pues rematando, pues nuestro equipo tiene unas habilidades diferentes, cada miembro del equipo tiene unas fortalezas. Por ejemplo, en ciencia, pues Sandra es quien ha dado Sandra de Felipe, nuestros pasos más adelante, pero incluso tenemos la idea de incorporar un talento que hay en Colombia muy interesante, que alguna vez intentó tener un canal en YouTube, a ver si logramos hacer un canal de divulgación en YouTube atractivo para llegar a los jóvenes, que no es nuestra audiencia principal. Vamos a ver si lo logramos, pero bueno, hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer y para precisar entonces, el periodismo es periodismo y tú mismo lo dijiste, ¿no? Ese amplio rango de buscar la verdad, de verificar, de criticar, analizar y, ¿por qué no?, llegar a hacer investigación, ojalá también en estos temas de investigación, de propiamente de corrupción en TICS y demás, interesantísimo. Pero ahora vamos a escuchar de parte de una divulgadora acerca de cómo es esa mirada hacia el futuro, cuál es esa perspectiva y cuáles son las cosas buenas que nos pueden esperar. Andrea, cuéntanos. Bueno, yo creo que este año en todos los foros de comunicación de la ciencia y periodismo científico, la frase es: no podemos perder el terreno ganado que ha dado el coronavirus. O sea, lograr que la gente empiece a hablar de PCR, de epidemiología sin trabarse la lengua, de zoonosis, que sepa qué significa SARS, es un terreno ganado impresionante. Y eso se une con lo que decía al principio el profe Luis, toda la ciencia ciudadana, y ver cómo la gente en el momento de emergencia como la de este año se vuelve muy creativa y se vuelve ansiosa por crear, innovar y desarrollar cosas. Entonces sale a relucir todo este movimiento maker, todo este movimiento de laboratorios ciudadanos, de empezar a crear nosotros mismos nuestra tecnología con las herramientas de prototipado que ya están al alcance y un poquito el precio asequible, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a generar mucho más esa conexión entre este grupo ciudadano altamente motivado, los científicos y los periodistas científicos, y hacer unas cosas maravillosas? Yo ahí veo una gran oportunidad de esa triada a través de estos espacios, pero como decía el profe Luis, y lo secundo mucho, es cómo institucionalizamos esto, porque no es de voluntad, ¿sí? No es yo lo hago de hobby, como a veces se ve, sino realmente que desde nuestras entidades le empezamos a montar platica y tiempo y asignar recursos, institucionalizar y asignar un equipo de trabajo que requiere unas características de plataformas tecnológicas, de diseño, ¿no? De diseño de comunicación, de unas herramientas que a veces ni los comunicadores ni los científicos tenemos, y es cómo llegamos visualmente o a través de podcasts, etcétera, del diseño de formatos de productos de comunicación a la diversidad de población en nuestro país, población joven, adulta, niños, ¿cierto? Entonces sí una gran oportunidad, y yo lo enrutaría hacia estos movimientos ciudadanos que se están viendo, de ciencia abierta, de ciencia ciudadana, hacia allá de pronto va la situación. Por supuesto, ciencia también con la gente, para la gente y por la gente, porque nosotros trabajamos por ellos, por el país, ¿no? Y vamos con el profesor Luis Núñez. Cuéntenos, ¿qué de cara al futuro podemos esperar? Y también trabajar juntos, por supuesto, en estos espacios es para conocernos y ver de cara al futuro las nuevas posibilidades y colaboraciones. Ciertamente hay muchas cosas que la pandemia catalizó. Era un proceso que venía dándose, pero esa misma resistencia de los colectivos, de los grupos humanos, de las instituciones, pues sencillamente se hacían los locos. El incorporar herramientas de virtualización en la formación de nuestros profesionales, que significa que escalas, que las instituciones escalan, es decir, Coursera dentro de nuestras universidades. No, eso funciona en los Estados Unidos, ¿cómo creas?
laboratorios virtuales, no, eso funciona, que aquí lo que hay que hacer es, eso cambió, y cambió para siempre. Aquí hay un punto de inflexión de la humanidad. Mira, jamás la humanidad había estado encerrada con su familia tanto tiempo. Eso no ocurría. Tú no estabas en tu casa, tú no sabías quiénes eran tus vecinos. Entonces, esos cambios que tú estás viviendo lo están y lo van a permanecer las instituciones. Necesitamos que los profesores tengan una oficina, un despacho, uno para cada uno. Ya los rectores están pensando que no, que eso es rotado. Necesitamos que trasladarnos a nuestro lugar de trabajo. Ya cantidad de empresas en Londres están, las ciudades dormitorio que están alrededor de Londres ahora se convierten en ciudades de trabajo. Claro, no te tienes que desplazar. ¿Sí? Lo mismo está pasando en París. La gente se está yendo a la provincia, porque la provincia es más barata y hace la misma vaina que hace, porque el total vas a estar por la pantallita. Es decir, eso va a cambiar. Entonces, tenemos que empezar a ver cómo, la palabrita está muy manoseada y muy mal usada, cómo reinventamos cantidad de nuestros oficios. ¿Okay? Pero no hay otra, sí, está mal usada, pero hay que reinventarse, porque hay cosas que van a cambiar. Lo que decía Diego, que es una realidad, de la disparidad de conectividad que hay entre regiones. No tienes que ir a la ruralidad. O sea, entre una ciudad como Bogotá y una ciudad como Bucaramanga, la conectividad es distinta. Bucaramanga es un mal ejemplo porque hay una muy buena conectividad, pero te vas a otra. ¿Okay? Te vas a otra. O sea, en estos días lo medíamos entre Buenos Aires y Bariloche. Los colegas de Buenos Aires podían bajarse un archivo muy, muy pesado de una base de datos en Europa. Los de Bariloche no. O sea, la pandemia también muestra esa postura de la inequidad del acceso a la tecnología y sobre todo al ancho de banda. Entonces, ese punto. Pero tienes la contraparte. Yo les puse un enlace ahí de una experiencia que acabamos de hacer que se llama Astropáramo. Astropáramo era en el 2019 un proyecto en donde yo mandaba a mis estudiantes a que crearan clubes de ciencia en pueblos de la provincia de Sotonorte, acá cerquita de Bucaramanga, pero en el Páramo. Entonces, Berlín, Betas y Suratá, sitios recónditos. ¿Okay? Y cómo creamos clubes de ciencia. El club de ciencia tiene una estación meteorológica que va a medir la calidad del aire y de las variables meteorológicas en cada uno de esos colegios que están en esos pueblos. Llegó la pandemia. Nos aprobaron el proyecto, ¿no? El proyecto estaba aprobado en diciembre, en enero. Llegó la pandemia. ¿Y ahora cómo hacemos? Porque no podemos trasladarnos. Los pueblos se cerraron. Entonces inventamos hacer las clases por WhatsApp, que es como está trabajando gran parte de la docencia primaria y secundaria. Y funcionó. Y vamos a continuar. Entonces, esos cambios, y eso es ingenio, ¿no? Porque tenían que los muchachos pedir el celular al papá del amigo cuando llegara, porque ellos no tenían. Pero lo que nuestro objetivo era que ellos se entusiasmaran por la ciencia. Mandamos cosas. Entonces, con eso lo que te estoy diciendo es que, uno, las costuras se nos mostraron de esa inequidad. Dos, hay cambios que llegaron para quedarse. Tres, hay cambios inusitados que tenemos que ver cuáles son las oportunidades para poder reinventarnos. Bueno, y ya para ir concluyendo, yo quiero cerrar con una palabra o una frase que todos los que están conectados puedan tuitear o puedan compartir en sus redes sociales, que concluya lo que ustedes hoy nos compartieron. Vamos a empezar con Diego. Diego, la última respuesta y con la palabrita y la frase que encierre todo. Diego Navas. Muy difícil. Bueno, yo creo que la palabra sí es oportunidad, yo creería. Hay oportunidad de creer en la ciencia, de participar de ella, de tener derecho de ella. Yo lo resumiría en esos puntos.
Ya saben, creer en la ciencia y participar en ellas. Diego Navas, muchas gracias. Vamos con Andrea. ¿Cuál sería la tuya? Yo creo que sería ciencia fuera del laboratorio. Empezar a romper esos estereotipos de que la ciencia solo se hace en las universidades y ampliar nuestro campo de visión hacia estos nuevos espacios que se están desarrollando y hacia esos nuevos medios que están logrando que nos comuniquen todas estas cosas maravillosas que se hacen en nuestro país. Genial. Ciencia fuera del laboratorio, medios fuera de los medios, mejor dicho. Aquí tenemos varias oportunidades. Mauricio. Muy bien, Tania. Yo lanzaría dos mensajes muy brevemente. Uno, hagamos la tarea. Cada uno desde su entorno haga la tarea independientemente de si el otro lo está haciendo mal. Muchas veces nos paralizamos porque no, como no están haciendo, entonces esto no funciona. Hagamos la tarea. Y segundo, del mundo de la tecnología se puede llevar algo del mundo de la ciencia y de la divulgación de la ciencia, es ser mucho más colaborativos. Seamos más colaborativos que nunca. Seguro que los que estamos aquí hemos dado pasos, pero en general todavía hay muchas islas con muy buenas iniciativas, con muy buenas ideas, con sueños gigantes, pero islas. Cuando trabajamos como islas, vamos, primero puede que más rápido, pero nos quedamos cortos de gasolina, así que unámonos, hagamos, exploremos cómo colaborarnos. Seguro que N+1, ahí hemos hablado de Impacto TIC N+1, ¿qué podríamos llegar a hacer en un momento dado? Pero Andrea e Impacto TIC, Luis y N+1, Diego con Andrea y con Tania, es decir, hay muchas formas de colaborarnos y a veces nos quedamos con que no, pero ni siquiera lo exploramos. Seamos más colaborativos que nunca y seguro que juntos llegamos más lejos. Y ahí me apropié de una frase por allá africana de que solos vamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Excelente, eso está para Twitter, para Twitter. Hay que seguir colaborándonos y para eso son estos espacios. Y vamos con el profesor Luis Núñez. ¿Cuál es su mensaje? Complemento el de Andrea. Yo voy a decir comunicación social en los laboratorios. Y sin duda, esa me quedaba fácil, ¿no? pero sin duda lo que señala Mauricio, que es de perogrullo, pero no lo hacemos. O sea, de cómo integramos esfuerzos. Y ahí tú pasaste por encima un punto importante que los científicos, los investigadores no entendemos, que es la premura de la noticia, que es efectivamente la oportunidad. Como estamos metidos en tantas cosas, cuando ustedes nos llaman, ¿cómo sacarlo del foso y darle prioridad? Mi experiencia, ese es un aprendizaje que a lo largo de estos muchos años que tengo yo en el oficio, que es que efectivamente si uno quiere estar en las fiestas, tienes que ir a la fiesta. Si te quiere que te inviten, tienes que ir a la fiesta. Entonces, si uno quiere que lo escuchen a escala, digamos, nacional o universal, tiene que atender a unas dinámicas distintas que ocurren más fuera del laboratorio. Y esas dinámicas son la premura. Dale, Mauricio, te estás ahí que se te van las palabras. No, es que esto de la premura es clave y me recuerda una frase que dijo Kelly McBride, vicepresidenta del Poynter Institute, un instituto de periodismo, y ella dice, en ciencia la buena información es realmente aburrida, la ciencia no avanza como a los periodistas les gustaría cubrirla. Y es cierto, tal vez lo de la vacuna del COVID-19 ha sido tan atractivo para los medios porque primero va a toda velocidad y porque pues obviamente nos va a sacar de la prisión como decía Luis, pero pues la vacuna del VIH lleva 40 años y creo que ya este año como que hubo un avancito, pero 40 años. Entonces hay que ver cómo lograr que esos temas que son aburridos sean atractivos. Perdón por la interrupción, Luis. Ojo, para recoger el guante, aquí hay mucho de política. Los desarrollos de vacunas que ocurrieron antes, que tenían unos protocolos científicos bastante rigurosos, aquí se los saltaron, compañeros. Entonces, ¿por qué? Porque estamos todos presos, incluyendo los políticos. Entonces, mano en tropo, tenemos 3 vacunas, déjame ver cómo funcionan.
¿Y cuál sería la frase, profesor, para ir ya concluyendo y cerrando esta sesión? Porque ahorita viene la de Lo que te dije, comunicación social en los laboratorios y colaboración en todo nivel. Perfecto, ya saben todos los que hoy nos están escuchando, este es el segundo Foro Nacional de Periodismo Científico y Divulgación de la Ciencia y acompáñenos en las siguientes sesiones, ahorita seguimos con políticas públicas de CTI en la siguiente sala y en la tarde todas las mejores exposiciones de los representantes del periodismo y de la divulgación del país, así que acompáñenos hasta las 9 de la noche. Un abrazo y muchísimas gracias por estar aquí en este espacio. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Tania, Luis, Diego, Andrea, gracias. Bueno, Y a todos los que nos abrazo. acompañaron. Gracias. Gracias. Chao.